La lámpara de araña sobre nuestra mesa en Ember and Oak era del tipo que cuesta más que la renta de la mayoría de las personas. Cristal, vintage, derramando luz sobre el mantel blanco y el borde de mi copa de vino. Recuerdo que me quedé mirándola porque no quería ver el rostro de mi esposo. Todavía no. No mientras sus palabras seguían hundiéndose en mi pecho como piedras cayendo en un pozo. Sea, vamos, dijo riéndose con esa risa relajada que antes me hacía sentir segura. Seamos honestos. Nadie más estaba precisamente haciendo fila. Me casé con ella porque necesitaba a alguien y me dio lástima. Ya me conocen. Tengo debilidad por los casos perdidos. La mesa estalló en carcajadas. Su hermano Marcus echó la cabeza hacia atrás. La esposa de Marcus, Paige, se cubrió la boca, pero los hombros le temblaban de tanto reírse. Su amigo de la universidad, Tyler, golpeó la mesa con tanta fuerza que hizo sonar los cubiertos. Y su madre, Diane, sentada justo frente a mí con sus perlas y su suéter de cachemira, sonrió detrás de la servilleta como si estuviera disfrutando un chiste privado. Mi nombre es Hallie Ackerman. Tengo 31 años. Soy asociada senior en Whitaker & Pruitt, uno de los despachos más grandes de propiedad intelectual en Boston. Me gradué con honores de Georgetown Lab. Cobro $640 por hora. Y durante los últimos 3 años y 4 meses, había estado casada con un hombre llamado Royce Ackerman, quien en ese preciso momento le estaba diciendo a una mesa de 8 personas que yo era un caso de caridad. No dije nada. Dejé mi copa de vino sobre la mesa. Doblé mi servilleta. Sonreí esa sonrisa que perfeccioné en los interrogatorios legales, la que no revela absolutamente nada. Y me disculpé para ir al baño. Lo que Royce no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que yo había dejado de ser la mujer que ellos creían exactamente 47 días antes. Déjame regresar un poco. Nos conocimos en un evento en una terraza del South en el verano en que me convertí en asociada. Yo tenía 27 años, estaba agotada y llevaba un vestido que había comprado esa misma tarde porque el que planeaba usar tenía una mancha de café que no había notado. Royce estaba junto a la barra con un vodka mineral en la mano. Alto, cabello oscuro, el tipo de hombre atractivo que parece salido de un comercial de perfume. Me dijo que era escritor. Novelista. Estaba trabajando en su primer libro. Algo literario. Algo importante. Debí haber hecho más preguntas. Debí preguntarle quién era su agente. Debí preguntarle de qué vivía mientras escribía ese importante libro. En lugar de eso, me reí de sus chistes y dejé que me acompañara a casa. Y 3 meses después lo estaba presentando con mis padres durante la cena de Acción de Gracias en su casa de Newton. Mi madre me llevó aparte a la cocina mientras cortábamos el pavo. Hallie, cariño, ¿él trabaja? Le dije que era escritor. Ella respondió. Eso no fue lo que pregunté. Y yo me puse a la defensiva, como suele pasar cuando alguien dice exactamente lo que llevas tiempo tratando de no pensar. Le dije que tenía dinero familiar. Le dije que estaba concentrado en su arte. Le dije que yo ganaba suficiente para los dos y que eso no importaba. Ella me observó durante un largo momento y luego dijo. Solo prométeme que siempre tendrás algo que sea tuyo. Prométemelo, Hallie. Lo prometí. Y rompí esa promesa menos de 6 meses después de la boda. Nos casamos en un viñedo en Berkshire. Su madre lloró. La mía no. Al día siguiente de la luna de miel, Royce me sentó en la isla de la cocina y me dijo que las parejas casadas no deberían tener secretos. Que una verdadera relación significaba compartirlo todo. Que sus padres siempre lo habían hecho así. Quería que lo agregara a mi cuenta de cheques, a mis ahorros, a mis inversiones. Quería las contraseñas de todo. Lo dijo como si fuera algo romántico. Lo dijo como si yo fuera paranoica por siquiera dudar. Lo agregué a todo. El primer año fueron cosas pequeñas. $300 aquí, 500 allá. Cenas. Una chamarra. Unos tenis que costaban más que la renta de mi primer departamento. Nunca pedía permiso. No tenía que hacerlo. Tenía la tarjeta de débito.
El segundo año, los retiros comenzaron a ser más grandes. Me dijo que estaba invirtiendo. Me dijo que estaba trabajando en un segundo libro. Un thriller esta vez. Algo comercial. Algo que realmente daría dinero. Dijo que necesitaba un escritorio. El escritorio costó $4,000. Dijo que necesitaba un retiro para escritores. El retiro fue en Santa Fe y costó $11,000 por 2 semanas. Fue solo. Dijo que necesitaba soledad. Para el tercer año, dejé de revisar los estados de cuenta. No porque confiara en él, sino porque verlos me enfermaba. Y sentirme enferma me hacía sentir débil. Y sentirme débil me hacía exactamente el tipo de mujer en la que él me estaba convirtiendo lenta, paciente y deliberadamente. 47 días antes de la cena en Ember and Oak, llegué temprano a casa después de una declaración legal que terminó antes de lo esperado. Era miércoles por la tarde. El coche de Royce estaba en la entrada, lo cual no era raro. Lo raro era el segundo coche. Un Audi blanco que no reconocí estacionado detrás del suyo. Me quedé sentada en mi propia entrada durante 11 minutos. Sé que fueron 11 minutos porque los conté en el reloj del tablero. Observé la ventana frontal. Vi la sombra de mi esposo cruzar la sala, y luego otra sombra, más pequeña. La sombra de una mujer. La vi pasar detrás de él. Lo vi entregarle algo, tal vez una copa. Los vi reírse. Puse el coche en reversa. Conduje hasta una cafetería a 2 millas de distancia. Pedí un latte que nunca me tomé. Abrí mi laptop y entré a nuestra cuenta bancaria conjunta por primera vez en 8 meses. Me quedé ahí durante 3 horas. Cuando cerré la computadora, mis manos temblaban tanto que no podía sostener la taza. En los últimos 18 meses, Royce había retirado, transferido o gastado $147,000. Había un historial de pagos por Venmo hacia una mujer llamada Kendall Vázquez que sumaban $19,000. Había cargos de hoteles en 3 ciudades diferentes en las que yo nunca había estado. Había boletos de avión para vuelos que jamás tomé. Había una línea de crédito que yo nunca solicité, abierta a nombre de ambos, con un saldo de $42,000. Y ahí, fechado apenas 6 semanas antes, estaba una solicitud de préstamo sobre el valor de la casa que yo había comprado con mi propio dinero antes siquiera de conocerlo. Usando una firma que se parecía muchísimo a la mía, pero no era exactamente igual. El préstamo todavía estaba pendiente de aprobación. Cerré la laptop. Caminé hacia el baño de aquella cafetería. Vomité. Y después me lavé la cara, me retoqué el labial y salí de ahí convertida en una mujer distinta de la que había entrado. La mujer que entró todavía lo amaba, o al menos seguía lo suficientemente confundida como para preguntarse si lo hacía. La mujer que salió había terminado con todo. Esto fue lo que hice esa misma noche mientras Royce dormía en nuestra cama. Tomé mi teléfono y cambié la contraseña de nuestra cuenta conjunta, de la cuenta de ahorros, de las inversiones y de las tarjetas de crédito. Todas. Cada una de ellas. Cambié la autenticación de 2 pasos a un número de teléfono al que él no tenía acceso. Cerré sesión en todos sus dispositivos. Llamé a la línea de fraude del banco, disponible las 24 horas, y reporté la solicitud del préstamo hipotecario como fraudulenta. Usé la palabra falsificada. Hablé con calma y con claridad. Deletreé mi nombre. Les di el número de referencia del préstamo. La solicitud fue marcada y congelada en menos de 1 hora. Abrí una nueva cuenta bancaria únicamente a mi nombre en otro banco. Transferí ahí mi depósito directo. Dejé abierta la cuenta conjunta con una pequeña cantidad de dinero porque quería que él siguiera usándola. Quería un registro. Llamé a mi mejor amiga de la Facultad de Derecho, Priya, quien trabajaba en Derecho Matrimonial en Cambridge. Le dije: Priya, te necesito. Ella respondió: dame 24 horas. Me dio 12. Durante los siguientes 47 días viví una doble vida. Cada mañana besaba a Royce antes de que saliera y le decía que tuviera un día productivo escribiendo. Cada noche volvía a casa y le preguntaba cómo iba la novela. Él me decía que avanzaba bien.
Me decía que había tenido un gran avance. Me decía que me amaba. Y cada tarde, durante mi hora de comida, me sentaba en la oficina de Priya en el piso 19 de un edificio de vidrio en el centro y construíamos un caso tan sólido que podría haber flotado en el agua. Solicitamos los registros de hoteles. Obtuvimos el historial de Venmo. Rastreamos los boletos de avión. La investigadora de Priya, una mujer callada llamada Delpine, siguió a Royce durante 3 semanas y entregó un informe de 40 páginas con fotografías. Kendall Vázquez era una instructora de yoga de 24 años con la que él había estado saliendo durante 14 meses. Él le había dicho que estaba separado. Le había dicho que planeaba dejarme en cuanto consiguiera un contrato editorial para su libro. No había ningún libro. Nunca hubo ningún libro. Ni siquiera existía un capítulo terminado. Delpine también encontró algo que yo no había pedido. Una investigación de antecedentes que reveló una exesposa en Connecticut. Se llamaba Marlena. Ella había firmado como aval de un préstamo empresarial para Royce en 2018. Él vació el negocio, dejó de pagar el préstamo y la abandonó con una deuda de $160,000. Ella llevaba 6 años pagándola sola. Volé a Hartford un sábado y me reuní con ella en un diner junto a la carretera. Tenía 36 años. Tenía una hija. Lloró cuando le expliqué por qué estaba ahí. Me entregó una carpeta de casi 8 centímetros de grosor. Y me dijo. También traté de advertirle a la anterior. No logré encontrarla a tiempo. Hubo otra entre nosotras. No le pregunté el nombre. Priya presentó la demanda de divorcio un martes. Pero la retuvimos. Todavía no se la entregábamos. Yo quería que Royce estuviera presente para el final que estaba escribiendo. Quería la cena en Ember and Oak. La cena había sido planeada desde semanas antes. Era el cumpleaños de Diane. La madre de Royce. Mi suegra. La mujer que durante 3 años pasó el tiempo diciéndome, de maneras pequeñas y cuidadosas, que yo tenía suerte de tener a su hijo. Que debería bajar unos kilos. Que debería sonreír más. Que debería ser más agradecida porque Royce podría haber tenido a cualquiera. Le dije a Royce que quería hacer algo especial. Le dije que había reservado en Ember and Oak. Le dije que yo me encargaría de todo. Reservé el comedor privado. Pagué la cuenta por adelantado. Ordené el vino. Y le pregunté al maitre d' si el restaurante tenía una pantalla con proyector porque quería mostrar una pequeña presentación de fotos como sorpresa de cumpleaños para Diane. Él respondió. Por supuesto, señora. Así que ahí estaba yo, en el baño de Ember and Oak, apoyada contra el lavabo de mármol, mirándome al espejo. Mi rímel estaba perfecto. Mi labial estaba perfecto. Mi respiración era tranquila. Saqué mi teléfono. Le envié un mensaje a Priya. Hazlo ahora. La asistente legal de Priya, quien había estado estacionada afuera de nuestra casa desde las 6 de la tarde, caminó hasta la puerta principal y pegó los papeles del divorcio en un sobresellado marcado como urgente. Entonces ella me envió una fotografía. Yo mandé un segundo mensaje a Delpine, quien estaba esperando sola en una mesa del salón principal de Ember and Oak, a solo una mesa de distancia de la nuestra. Lista. Regresé a la mesa. Royce levantó la vista y sonrió. Ahí está. Justo estábamos hablando de ti. Sonreí. Me lo imaginé. Diane resopló. Marcus sonrió con arrogancia. Paige miró fijamente su plato. Me senté. Tomé mi copa de vino y dije. Antes de pasar al postre, me gustaría hacer algo especial por el cumpleaños de Diane. Una pequeña presentación, algunos recuerdos. Los ojos de Diane brillaron. ¡Ay, Alice, qué detalle tan lindo! De verdad, qué dulce de tu parte. Me puse de pie. Caminé hacia el pequeño podio al frente del salón, donde estaba instalado el proyector. Conecté mi teléfono. La pantalla se iluminó detrás de mí, ocupando toda la pared. La primera diapositiva era una fotografía de Royce y Diane en nuestra boda, ambos sonriendo radiantes, madre e hijo.
La mesa soltó murmullos enternecidos. Hice clic. La segunda diapositiva era un estado de cuenta bancario, resaltado en amarillo. Una transferencia de $48,000 desde mi cuenta personal de ahorros hacia una cuenta conjunta desde la cual Royce había enviado pagos, durante 6 meses, a una mujer llamada Kendall Vázquez. Los murmullos se detuvieron. Hice clic. La tercera diapositiva era una fotografía. Royce y Kendall. Una alberca de hotel en Scottsdale. El brazo de él rodeándole la cintura mientras ella reía mirándolo. La fecha en la esquina correspondía a un fin de semana en el que él me había dicho que estaba en un retiro silencioso de escritura. Hice clic. La cuarta diapositiva era la solicitud fraudulenta del préstamo hipotecario. Mi nombre. Una firma que no era la mía. La cantidad solicitada. $240,000 contra una casa que era mía desde antes de que él apareciera en mi vida. Royce se levantó de golpe. Su rostro había adquirido el mismo color blanco del mantel. Alice, ¿qué es esto? ¿Qué estás haciendo? Siéntate. Hice clic. La quinta diapositiva mostraba una fotografía de Marlena. Su primera esposa. La mujer que me había dicho que no existía. La mujer cuya deuda jamás mencionó. Había difuminado el rostro de su hija. Diane soltó un pequeño sonido ahogado. Hice clic. La sexta diapositiva era una sola frase en letras negras sobre fondo blanco. Brilla Nathaniel, esquina. Derecho matrimonial. Papeles de divorcio entregados esta noche a las 8:47 de la noche. Miré mi reloj. Eso fue hace 11 minutos. Delphine se levantó de la mesa de al lado. Caminó hacia Royce y le entregó un sobremanila sellado. Señor Ackerman, ha sido oficialmente notificado. Que tenga buena noche. Royce estaba haciendo un sonido que ni siquiera parecía una palabra. Algo entre una risa ahogada y un jadeo, como si su garganta no supiera qué debía hacer. Marcus también se había puesto de pie, a medias, atrapado entre defender a su hermano o salir corriendo. Tyler miraba su teléfono como si pudiera salvarlo. Paige estaba llorando. Llorando de verdad. Casi sentí lástima por ella. Diane recuperó la voz primero. Alice, esto es una celebración familiar. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a humillarnos así? La miré. Miré a esta mujer que durante 3 años me había hecho sentir pequeña de esa forma silenciosa y elegante que dominaba tan bien. Y dije: Diane, quiero desearle un feliz cumpleaños. También quiero informarle que el reloj de $6,000 que Royce le regaló la Navidad pasada fue comprado con mi tarjeta de crédito sin mi conocimiento ni mi consentimiento. Mi abogada se pondrá en contacto con usted respecto a la devolución o el reembolso. Usted decide. Su boca se abrió. No salió ningún sonido. Tomé mi bolso. Me acerqué al maitre de. Gracias por todo. La cuenta ya está pagada. Por favor asegúrese de que mi esposo y su familia disfruten el resto de la noche. Y luego salí de Emberand Oak hacia la noche fría de octubre y tomé la respiración más larga y profunda que había tomado en 3 años y medio. Hay algo que quiero que entiendas, porque esta es la parte que realmente importa. No me sentí triunfante. No de inmediato. Lo que sentí, parada en la banqueta esperando mi Uber, fue algo mucho más silencioso. Sentí como si finalmente hubiera soltado una maleta que había arrastrado durante tanto tiempo que ya había olvidado que la cargaba. Sentí la ausencia de peso. Y la ausencia de peso también es una clase de tristeza, porque en ese momento entiendes cuánto habías soportado, cuánta parte de tu vida habías ido entregando, una pequeña concesión a la vez. El divorcio tomó 8 meses. Royce peleó, por supuesto. Los hombres como Royce siempre pelean, porque los hombres como Royce no soportan perder, y tampoco soportan ser descubiertos. Brilla lo destruyó. La solicitud falsificada del préstamo, por sí sola, bastó para que el juez me concediera todo lo que pedimos. Y pedimos absolutamente todo. Las deudas conjuntas quedaron asignadas a él. La casa siguió siendo mía.
Los $147,000 en retiros fraudulentos documentados se convirtieron en una sentencia económica en su contra, una deuda que probablemente estará pagando el resto de su vida. Kendall Vázquez lo dejó 2 semanas después de la cena en el restaurante. Me envió una solicitud de pago por Venmo para recuperar el dinero que él le había dado. Me pareció gracioso de una forma que no compartí con nadie. La bloqueé. Marlena y yo seguimos en contacto. Ahora trabaja como asistente legal en un despacho en Hartford. Su hija tiene 12 años. Comemos juntas cada ciertos meses. Nunca hablamos de él. Hablamos de nuestras vidas. De las vidas que estamos construyendo del otro lado de él. Diane intentó llamarme una vez. No contesté. Un mes después me envió una carta escrita a mano en su elegante papelería color crema, diciéndome que había exagerado, que Royce estaba pasando por un momento difícil, que las familias deben resolver las cosas unidas. Tampoco respondí esa carta. Hay silencios que son las frases más elocuentes que una persona puede pronunciar. Me mudé. No porque tuviera que hacerlo. La casa era mía legal, financiera y completamente. Me mudé porque cada habitación guardaba un recuerdo suyo y yo quería un espacio que fuera mío desde la primera mañana. Compré un departamento en Norton con ladrillo expuesto, ventanas enormes y vista al puerto. Pinté la recámara de un color llamado Morning Linen. Compré una cama que era solo mía. Volví a cambiar mi nombre a Alice Pruitt. Pruitt era el apellido de soltera de mi madre. El apellido que adopté cuando me fui de casa a los 18 años, porque el apellido de mi padre nunca se sintió realmente mío. Pruitt sí. Siempre lo había sido. Me convertí en socia del despacho 6 meses después de que el divorcio finalizó. Mi oficina tiene vista al río Charles. Y sobre mi escritorio guardo una fotografía. Es una foto que me tomé a mí misma en el espejo del baño de Ember and Oak la noche en que me fui. No estoy sonriendo. Solo estoy mirando. Me recuerda quién soy. Un año después de todo, fui a tomar café con mi madre en Newton. Nos sentamos en su cocina, la misma cocina donde 4 años antes me había llevado aparte durante Acción de Gracias. Me miró desde el otro lado de la mesa y dijo: ¿Sabes qué fue lo primero que noté, Alice, cuando lo llevaste a casa aquella vez? ¿Qué cosa? Ella dijo. Noté que te reías diferente cuando estabas con él. Te reías demasiado rápido. Te reías antes de que el chiste terminara. Te observé hacerlo y pensé, mi hija está intentando hacer que un hombre se sienta grande, y esa es la primera señal. Siempre es la primera señal. Hizo una pausa. Una mujer que necesita hacer que un hombre se sienta grande es una mujer cuya propia luz está empezando a apagarse. Lloré. Lloré ahí mismo, sentada en la mesa de la cocina de mi madre. No porque estuviera triste, sino porque había esperado 4 años para escucharla decir en voz alta aquello que ella había visto antes de que yo pudiera verlo por mí misma. Ella tomó mi mano por encima de la mesa y dijo: Regresaste. Eso es lo único que importa. Regresaste a ti misma. Si estás escuchando esta historia y vives en una casa donde poco a poco te estás haciendo más pequeña, donde poco a poco te ríes demasiado rápido, donde poco a poco entregas las contraseñas, las cuentas y las partes de ti que antes eran solo tuyas, quiero que me escuches bien. No tienes que incendiarlo todo. No tienes que hacer una escena en un restaurante. Mi manera fue mi manera. La tuya será la tuya. Pero sí tienes que empezar. Tienes que entrar a las cuentas. Tienes que mirar. Tienes que abrir los estados bancarios y leerlos incluso cuando te tiemblen las manos. Tienes que llamar a esa amiga que sabe de derecho familiar. Tienes que cumplir la promesa que les debes a las mujeres que vinieron antes que tú, porque en algún lugar existe una mujer que intentó advertirte, y está esperando que logres salir a tiempo. Conserva algo que sea solo tuyo. Protégelo. Mantén una puerta cuya llave solo tengas tú. No porque el amor requiera desconfianza, sino porque el amor que te exige entregar cada llave no es amor. Es posesión. Y tú no eres una casa que alguien pueda adueñarse. Ahora salgo a correr cada mañana junto al puerto.
Hay una banca donde a veces me detengo a mitad del recorrido y me siento a mirar cómo la luz del amanecer cae sobre el agua. La mayoría de las mañanas no pienso en nada en particular. Algunas mañanas pienso en la mujer que yo era aquella noche en la cena, acomodando cuidadosamente mi servilleta, sonriendo esa sonrisa profesional que usaba en los interrogatorios. Pienso en el momento en que dejé mi copa de vino sobre la mesa. Pienso en el camino hacia el baño, en el pasillo iluminado tenuemente, en el espejo. Y cada vez pienso exactamente lo mismo. ¿Que nadie más me quería? No. La verdad es que finalmente empecé a quererme yo misma. Y resultó ser suficiente. Más que suficiente. Resultó serlo todo.